Qué importante lo que Totó nos estaba comentando. Esta historia sobre Acán, que no obedeció el mandato que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel después de la batalla de Jericó. Entonces sabemos de que cuando no hay obediencia a Dios, también hay una consecuencia. Es importante que nosotros tengamos claro que en todo tiempo debemos obedecer a Dios y tampoco podemos engañarlo. Él se quedó con parte del botín de la batalla de Jericó y por esa causa Dios no le dio la victoria al pueblo de Israel en la batalla de ahí. Pero eso luego iba a cambiar, ya que el pueblo de Dios iba a ser santificado nuevamente y iba a renovar su pacto con el Señor. Vamos a ver qué es lo último que hizo Josué como líder del pueblo de Israel. Después de todo esto, un día Josué hizo reunir a todos los del pueblo de Israel, a los jefes, a los reyes, a cada miembro del pueblo de Israel en Siquem, porque Dios iba a dar un mensaje al pueblo de Israel. Esto fue un mensaje muy importante para el pueblo de Israel de parte de Dios, porque Él les recordó de dónde venían y a dónde estaban gracias a Él. Les recordó de sus antepasados que vivían en Mesopotamia y que adoraban a otros dioses. También les recordó de lo que hizo en algún momento con Abraham. Terá era padre de Abraham y Abraham tenía un hermano Nahor. Todo eso el Señor se lo recordó y lo hizo también recordar de que a Abraham se le había hecho la promesa de la tierra de Canaán. Aquí podemos ver el momento en que Dios le hace la promesa de la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham. También Dios le recordó del hijo de Abraham, que era Isaac, ese hijo que también fue parte de una promesa y que Dios cumplió con Abraham y con su esposa Sara. También le recordó de sus antepasados, que eran Jacob y Esaú, donde Saúl le dio otras tierras y Jacob debió ir con sus hijos a vivir mucho tiempo a la tierra de Egipto. Aquí podemos ver a Jacob y a José y también a su hermano más pequeño Benjamín, disfrutando de estar viviendo en Egipto. Pero también nosotros hemos estudiado esto y sabemos lo que pasó luego. Ellos sin duda vivieron con mucha abundancia y paz por muchos años, pero luego el pueblo de Israel, que venía de los hijos de Jacob, vivió por mucho tiempo como esclavos en la tierra de Egipto. Así Dios les recordó que fueron esclavos en esa tierra, que tuvieron que trabajar para ellos y fueron maltratados, incluso sus hijos fueron asesinados. Pero también les recordó que había esperanza en el Señor y que debían poner su fe en Él. Les recordó la importancia también de Moisés y su hermano Aarón, cuando fueron a pedirle al faraón que liberara al pueblo de Israel de Egipto. También Dios les recordaba al pueblo de Israel en esa reunión su ira, cómo fue demostrada su ira, su enojo contra el pueblo de Egipto, cómo Él hizo que sufrieran y padecieran de muchas plagas y que en todo tiempo Él tuvo el control de todo. Dios les decía, ustedes clamaron en ese tiempo, sus antepasados clamaron a mí y yo los liberté del pueblo de Egipto. Y esto también nos recuerda a cuando el faraón cedió ante la propuesta de Moisés y la orden de Dios y también libró al pueblo de Israel. Dios les decía, me pidieron que los salvara de los egipcios y el mar se los tragó. Es ahí cuando también Dios les recuerda los milagros que hizo por ellos.
Dios les recordaba todos los procesos que tuvieron que pasar desde sus antepasados, recordando desde Abraham, cuando hizo la promesa de la tierra de Canaán, hasta este punto, cuando llegaron al desierto. En ese tiempo seguían siendo dirigidos por Moisés, pero también Dios los sacó del desierto y los llevó a la tierra de los amorreos. Cruzaron el río Jordán en seco y fueron al este de ese río. Y les decía, yo les di la victoria. Les decía, llegaron a Jericó y no pudieron vencerlos. Ustedes tenían la victoria. Yo los hice temblar de miedo a sus enemigos. Yo les di esas tierras, ahora viven allí, comen de huertos que jamás plantaron. Aquí vemos cómo cayeron esas murallas, mientras ellos no debían hacer nada más que obedecer a Dios y gritar con fuerza. Josué le dice al pueblo, respeten a Dios, obedézcanlo, sean fieles y sinceros con Él, desháganse de los dioses de sus antepasados, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Deberán elegir entre los dioses de sus antepasados o los dioses de los amorreos, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Luego de lo que había sucedido con Acán y su desobediencia, Josué sabía que era necesario volver a enfocar al pueblo de Israel en lo que Dios había hecho y en lo que Dios era para ellos. Entonces le dice que deben decidirse a quién van a servir, a quién van a dedicar su vida. Pero él les deja muy claro que él y su familia iban a dedicar su vida a Dios. Pero el pueblo también respondió. Y dijeron a gran voz, nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Nos libró de la esclavitud y nos sacó en victoria sobre ellos. Ellos reconocieron sin duda al Dios de los milagros y al Dios protector. Josué entonces les dijo que si querían dedicar su vida a Dios, debían ser radicales y obedecer en todo a Dios y deshacerse de los dioses que tenían. Entonces en Siquem reafirmaron su pacto con Dios. Josué murió al tiempo después, a los 110 años, pero mientras él vivió, los israelitas solo obedecieron a Dios y así también fue por mucho tiempo, mientras sus antepasados seguían marcando un antes y un después, y también los que gobernaban sobre ellos seguían recordando lo que Dios hizo en todo el proceso que tuvieron que vivir desde Abraham, donde fue hecha la promesa, hasta el momento en que llegaron a la tierra prometida. Josué fue obediente en consagrar al pueblo antes de la invasión a la tierra prometida y después de la invasión. Y sin duda la vida de Josué nos enseña la fidelidad que él tuvo con Dios en todo tiempo. Luego de recordar con el pueblo las hazañas donde Dios los sacó en victoria, donde fue fiel, demostró sus milagros y demostró su poder. Él siempre sirvió al Señor. La lección de la vida de Josué es que Dios es fiel a sus promesas y que Cristo es nuestro capitán para darnos la victoria en cualquier dificultad que pasemos en nuestra vida. Así que después de todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, con los hijos de los que en algún momento fueron esclavos, y los hizo recordar en todo lo que les decía de dónde Él los había sacado, podemos ver claramente la fidelidad de Dios y que siempre nos saca en victoria. Así que les invito a seguir compartiendo esta palabra y a conversar un poco sobre todo lo que hemos aprendido hasta este tiempo de toda la vida de Josué y también de Abraham y sus antepasados.